Buenas tardes, hermanos. Nuevamente nos encontramos de manera virtual. Yo no los veo como ustedes me ven a mí, pero les mando un abrazo fraternal, al fin que es a la distancia. Hermanos, es Domingo de Ramos, como se le ha llamado a este servicio. Domingo de Palmas, la entrada triunfal de Jesucristo. Y es cuando desde días antes nos empezamos a preparar no espiritualmente, a preparar en qué vamos a hacer en estos días de asueto. Pero ahora, como estamos en cuarentena, pues ya tenemos varios días de asueto. Y tal vez a estas horas todavía no podamos salir de casa. Y hoy vamos a dar inicio a la Semana Santa 2020 de la Pasión de Cristo. Yo no quiero meditar lo que ya tanto se ha meditado acerca de la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Yo quisiera ir a otro ámbito, al ámbito de hoy, al ámbito en el cual estamos viviendo, ese ámbito que nos ha tenido engañado y que nosotros mismos hemos aceptado el engaño. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuál es la verdadera meditación sobre la pasión de Cristo? Miren, hermanos, yo acostumbro por lo regular siempre realizar los bosquejos con anterioridad. Me preparo para ello. Y en esta semana tenía yo pensado, hermanos, pasar en la pantalla, en el momento de la predicación, algunos pasajes relacionados con la vida de Jesús en cuanto a lo que se iba a hablar. Por ejemplo, hoy, tomar de algunas películas como Rey de Reyes, esas escenas donde Jesús entra a Jerusalén y el pueblo lo recibe con las palmas y con los aleluyas. Para el día jueves pensaba yo en la película también Rey de Reyes, cuando el Señor toma la Santa Cena con sus discípulos y les lava los pies. Y esto estaba pasando repetidamente mientras se hacía la predicación. Para el viernes, pues lógicamente, pensaba yo en la película La Pasión de Cristo. Sí es fuerte, pero no nos habla más que, yo siento, la verdad, porque no son esos ligazos, fueron latigazos, con látigos que en la punta tenían unas puntas de hierro, de acero, que les llamaban escorpiones. Y estas bolas amarradas al cuero tenían unas puntas que rasgaban la carne. Por eso pensaba yo para el viernes esta película, irla pasando mientras se llevaba a cabo la predicación de las 7 palabras. Pero bueno, estamos en la Semana Santa 2020. Todos los medios invitan a la reflexión, aunque no lo hacemos. Pero cuando no sabemos sobre qué y de qué manera reflexionar, nos parecemos a la mujer samaritana, que no sabía lo que adoraba. Así somos muchos de nosotros, hermanos. En realidad no sabemos qué ni a quién estamos adorando. No quiero continuar sin antes orar para que no se sientan ofendidos. Dios y Padre eterno,
Agradecemos, Señor, la bondad de tu presencia en nuestras vidas. Hemos llegado, Señor, a una Semana Santa más. Semana que por el calendario litúrgico, Señor, se recuerda tu última semana de vida, llamada también la Semana de la Pasión. Y por ello, Señor, hoy queremos meditar, no en la entrada triunfal. Hay miles de mensajes acerca de esto. En este domingo llamado de Ramos, llamado de la entrada triunfal, se predica mucho acerca de esto. Pero, Señor, tú sabes que hemos olvidado lo esencial. ¿Cuál es la verdadera meditación sobre todo esto, Señor, en nuestras vidas? Por ello, Padre, te pedimos y te rogamos que tú abras nuestras mentes, que vuelva, Señor, nuestro corazón de piedra en corazón de carne, y podemos ir entendiendo, Señor, esta última semana de vida tuya. Te rogamos, Padre, que tú nos asistas a través de tu Espíritu Santo y que abras, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestra mente, y podamos comprender y meditar, Señor, acerca de esta semana de pasión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos reflexionan a veces en la manera en que pecaron, cómo, cuándo, dónde entregaron sus cuerpos como instrumento de pecado. A veces, como cristianos, pensamos que porque somos cristianos ya no pecamos más, y sin embargo nuestra vida está llena de pecado. Y el apóstol Juan nos dice en una de sus cartas que aquel que dice que no tiene pecado está siendo mentiroso a Dios. Y yo diría no solamente a Dios, sino que nos mentimos a nosotros mismos. La enseñanza del día de hoy, hermanos, va dirigida, va encaminada a que cada uno de nosotros nos enfoquemos en la verdadera meditación sobre la pasión de Cristo. ¿Por qué estamos celebrando esta semana así? ¿Por qué celebramos la semana llamada la Semana de la Pasión de Cristo? En los evangelios, hermanos, casi tenemos día con día, de lunes a domingo de resurrección, de Ramos a domingo de resurrección, muy bien definida esta semana. Pero pocos la conocemos verdaderamente como está en los 4 evangelios, porque nos da flojera ir haciendo un comparativo entre cada uno de los 4 evangelios. Nos da flojera. Y preferimos mejor que alguien que esté preparado que de una vez nos diga cómo sucedieron las cosas. Pero nosotros no metemos nuestro espíritu a meditar en esto. Para ello, veremos, hermanos, cuál es la falsa meditación. Quiero hacerles una advertencia. Esta es una predicación, hermanos, solo para evangélicos, nacidos de nuevo. Para cristianos que tengan celo de la Escritura, pero también que tengan un amor inmenso por Dios. Así de que, pues perdónenme, pero no voy a hablar de la entrada triunfal de Jesucristo. Ya muchas veces ustedes mismos han oído muchos mensajes acerca de este día tan especial. Miren, la forma equivocada de meditar sobre la pasión de Cristo comienza, hermanos, porque todos estamos enojados con los judíos. Porque culpamos a los judíos. Culpamos a los judíos de que ellos pidieron la muerte por crucifixión de Jesucristo.
Y se olvidan de lo que dice el apóstol Juan en su evangelio. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aunque aquí podemos tomarlo de dos maneras. A los suyos como pueblo, pero también a los suyos por género. Y vino por la generación humana, pero también vino por el pueblo judío. Para hacerles efectivas todas aquellas promesas que esos mismos judíos conocían. A veces hablamos mucho sobre Judas, el traidor. Y hay quienes hasta lo disculpan. Lo disculpan porque dicen, si Judas no lo hubiera entregado, no se hubiera dado la muerte de Cristo y no hubiera habido pasión. Es un pensamiento, hermanos, tengo la palabra aquí, pero no la quiero decir. Solamente voy a decir que es un pensamiento tonto. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, con nuestra vida estamos traicionando a Jesús? Estamos siendo contrarios, hermanos, a la obra de Jesús. Y nos llamamos cristianos, y nos llamamos evangélicos, y nos llamamos de muchas maneras. La forma equivocada de meditar sobre la pasión de Cristo, hermanos, es hablar de sí mismo como pecador. Cristo vino al mundo a redimir pecadores. Y dice Pablo, dentro de los cuales yo era uno de ellos. Y ahí en Colosenses y en Filipenses dice, y yo fui perseguidor de la iglesia. Y yo estuve en contra de Jesús hasta que fui encontrado en el camino a Damasco. ¿Cuántos hemos pasado por ese camino a Damasco, hermanos? Otros piensan que por llevar sobre sus hombros una imagen, la imagen de algún santo, y en este momento, hermanos, yo viví un tiempo en Iguala, Guerrero. Discúlpenme aquellos que no son evangélicos, pero que están escuchando esto, es una aberración total. Hombres y mujeres castigándose, hombres y mujeres cargando unas imágenes pesadísimas durante un gran recorrido, hermanos, que dura hasta las 3, 4 de la mañana, y aquellos hombres flagelándose, aquellas mujeres arrastrando los pies con cadenas. Es algo horrible, hermanos. Y piensan estas personas que de esa manera sus vidas quedan consagradas. Pero es lo mismo que sucede con nosotros. ¿Qué pasa con nosotros después de que salimos del templo a volver a nuestra vida cotidiana? ¿Dónde quedó la santidad con la que llegamos al templo? ¿Dónde quedó la cara de santificados que ponemos en el templo cuando estamos en él? Se nos olvida, se borra, y nuestras facciones se vuelven a confundir con las del mundo. Algunos otros hermanos se esconden precisamente en los sufrimientos de Cristo. Y lo hacen, hermanos, para pensar en que en la vida cristiana no se sufre, porque Cristo ya sufrió todo lo que tenía que sufrir por nosotros. También este es un pensamiento tonto, vano. El Señor Jesús decía que por causa de su nombre nosotros íbamos a ser perseguidos, encarcelados, pero no queremos sufrir. Y mejor pensamos en que otro vaya y evangelice, para que a mí no me cierren la puerta en la cara. Y esto ya lo he repetido muchas veces y sé que a veces suena hasta necio. Pero la obligación es mía.
El creyente soy yo. El que tiene el compromiso de traer a otros a los pies de Cristo soy yo. Pero no nos equivocamos, hermano. Hay gente a quien le gusta simpatizar emocionalmente con Cristo. ¡Ay, sí, Cristo! ¡Ah, un gran hombre! ¡Hombre! Este hombre era un santo. Pues aunque lo digan de esa manera, Cristo era santo, 3 veces santo, porque era Dios humanado. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Pero distorsionamos la imagen de Jesús porque lo vemos solamente como un hombre común y corriente, con las mismas debilidades y los mismos pecados de cada uno de nosotros. Cristo no era así. Cristo vino a mostrarnos el camino al Padre. Y en la vida cristiana, hermanos, sí se sufre. Y se tiene que sufrir. Y debemos de sufrir. Pero no por las causas que nosotros pensamos. Tenemos que sufrir por el Evangelio, para que otra gente llegue a los pies de Cristo. Y que en vez de cargar imágenes, hermanos, cargue sus pecados y los ponga a los pies de la cruz del Calvario. Son más pesados que una imagen. A veces, hermanos, somos como las mujeres que siguieron a Cristo en el camino desde Jerusalén. Meditan, derraman lágrimas, lloran sobre Él, porque Jesús fue tan inocente. Benditos los pechos que te dieron de mamar. Pero ¿qué es nuestra vida, hermanos? ¿Cómo llevamos nuestra vida? En esto, hermanos, tenemos que meditar. Y la meditación sobre nosotros va emparejada a la meditación de la pasión de Cristo. ¿Por qué vino Cristo al mundo? Primer punto de meditación. ¿Por qué? Porque el mundo necesitaba un Salvador. Jesús quiere decir el que salva. Eso es lo que quiere decir el nombre de Jesús. 2. ¿Para qué vino Jesús? Para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y tú y yo somos pecadores. No podemos decir éramos, somos pecadores, porque seguimos pecando en la actualidad. Y ahorita en estos momentos nuestra mente está pecando, porque estamos hablando mal de alguien. 3. ¿Cómo vino Jesús? También se lo voy a decir. Como hombre. Como hombre. Sin perder su divinidad. Por eso Juan dice, y aquel verbo que estaba en el principio, se hizo hombre, puso tabernáculo, puso vivienda, se hizo como uno de nosotros. Y Filipenses dice, porque Dios, siendo Dios, no escatimó ser Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre. En esto tenemos que meditar. De alguna manera, hermanos, no llegamos realmente a meditar en el verdadero sufrimiento y muerte de Cristo, porque somos como las vírgenes insensatas del relato bíblico. No nos importa, no nos interesa. A la hora que llegue el novio, pues a ver cómo le hacemos para recibirlo. Velar y no dormir, porque no sabemos cuándo será la venida del Hijo del Hombre, pero ya no como Salvador, vendrá como juez justo.
para sentenciarnos, para condenarnos. Pero comamos y bebamos, que mañana moriremos. Al fin Dios nos perdona, Dios es bueno. Hay gente, hermanas, que tratan de convencer a otra gente que solo presentarse en un templo o ir a una misa o un culto, automáticamente la obra de bendición, hermanos, por el acto mismo, reciben consuelo. No, hermanos. Estamos aquí porque sabemos, hermanos, que tenemos que venir a dar gracias a Dios por cada una de las bendiciones. Estamos aquí, hermanos, porque sabemos que hemos sido pecadores y que venimos a confesar nuestros pecados, no delante del hombre, delante de Dios. Dios es el único que puede perdonar pecados. Nadie más. Por muchos títulos nobiliarios que tengan, por muchas tradiciones que tengan, solamente Dios puede perdonar pecados. Por eso Hebreos dice que no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él mismo fue tentado en todo, pero fue inocente. Nadie se podía parar en medio de una multitud y decirles: ¿quién me condena a mí? Y no hubo una boca que se abriera condenando a Jesús. Ahora, ¿de qué te sirve reflexionar que Dios sea Dios, hermanos, si no lo es para ti? Vuelvo a esta pregunta. ¿De qué te sirve reflexionar que Dios sea Dios si no es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Mi Salvador, mi Redentor, mi Sanador, mi Ayudador. No, tiene que ser mi Dios. Así como dijera aquel discípulo incrédulo: Dios mío y Señor mío. Eso es lo que tiene que ser para ti. ¿Has meditado en esto? Para mí lo más fácil hubiera sido: ¿crees en Dios? Seguramente me ibas a decir sí. Y a cualquier persona que tú te encuentres en tu camino y le preguntas: ¿crees en Dios?, te va a decir sí. Muy pocas gentes te van a decir: no creo en Dios. Pero no lo conocen. Lo creen, pero no lo ven. Y lo que es peor, no le creen. Volvemos a la meditación de hace 15 días. No son como Abraham. Y Abraham le creyó, ¿a quién? A Dios. Nosotros no hemos creído en Dios, hermanos. Miren, ¿por qué lo digo? ¿Por qué hago la pregunta? ¿Por qué debemos reflexionar en esto? Porque miren, muchos se abstienen de comer carne. No comas carne. Porque te estás comiendo el cuerpo de Cristo. Yo quisiera que alguien me dijera en dónde dice que en Semana Santa no podemos comer carne. No lo hay, hermanos. Un solo texto no lo hay. Y si ustedes me citan el Antiguo Testamento, era una ley para los judíos, porque posteriormente Pablo nos dice que el alimento con la oración se santifica. Vayan a 1 Corintios. Ahí Pablo lo explica. Que nadie te prive de comida ni de bebida. Pero no exageres. Porque a veces no somos comilones, somos tragones. Porque a veces no somos bebedores, somos borrachos. No es lo mismo tomarse una copita
como dijera Pablo a Timoteo, por causa de tus malestares, toma un poco de vino. Pero cuando vamos al contexto, hermanos, vemos que en aquel tiempo no había agua purificada. Y entonces, para que no hiciera daño, se combinaba el agua con el vino. Un poco de vino con agua, para que no hiciera daño. Pero muchos dicen, pero el Señor dice, sí, podemos beber. Pablo le dice a Timoteo que tome vino. Sí, pero nunca le dice que se embriague. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? ¿Qué los motivó a ofrecer el vino sin consagrar? El fuego sin consagrar. Eran borrachos. Por eso hicieron lo que hicieron. Otros hermanos, en vez de comer carne, comen pescado. Es que el Señor Jesucristo era pescador. Jesucristo no era pescador, era carpintero. Varios de sus discípulos eran pescadores. Pedro, Andrés, Juan, Jacobo eran pescadores. Por eso el Señor le dice, síganme, yo les haré pescadores de hombres. Pero él no era pescador, aunque sabía dónde había pesca. 2 veces, 3 veces les llenó la barca de peces a los pescadores. Se abstienen de comer carne, comen pescado, pero no nos abstenemos de pecar. Es una contradicción, hermanos. Es una contradicción. Ni siquiera entienden lo que dijo Jesús ahí en Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina al hombre. No es lo que comas, no es lo que bebas, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Cuáles son tus palabras para con tus padres? ¿Cuáles son tus palabras para con tus hijos? ¿Cuáles son las palabras para con tu compañera, compañero? ¿Cuáles son las palabras para tu vecino, para tu compañero de trabajo? Para el pasajero que va al lado tuyo, ¿cuáles son tus palabras? No es lo que comas ni lo que bebas, es lo que sale de tu boca. ¿Y qué sale de tu boca? Reconozcamos, hermanos, una cosa, sí. ¿Cuán grande es la ira de Dios contra el pecado? Dios no está enojado con el pecador, está enojado con el pecado que comete el pecador. Y entonces, hermanos, no solamente Dios se enoja con el pecado, sino con el pecador por su insistencia en seguir pecando. Les decía yo en los 3 puntos anteriores, ¿a qué vino Jesús? A calmar la ira de Dios. Y ni siquiera su hijo se escapó. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Jesús sabía lo que venía adelante. Jesús sabía lo que le iba a acontecer dentro de unos momentos. Cómo iba a ser golpeado, humillado, vejado, escupido, golpeado. Padre, si es posible que pase esta copa de mí. ¿Saben qué le faltó al escritor sagrado? Poner, soy tu hijo, tu unigénito. Por favor, no me permitas pasar esto. ¿Cuántas veces Jesús dijo? Lo que pidáis en mi nombre al Padre, Él os dará. Todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre se los dará. Y no hizo caso de su propio hijo. Y permitió que Jesús pasara por todo ese sufrimiento
vida, para mostrarte su amor, para quitar la ira que tenía en contra de ti, de tu pecado. ¿Cómo pues meditamos en esta semana? ¿De qué meditamos? Si solamente venimos aquí para cubrir el tiempo. Ni su Hijo escapó de la ira de Dios. Y esto no porque Jesús lo mereciera, sino porque Él llevó los pecados de su iglesia sobre su vida. Miren lo que dice Isaías 53, 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pastor, yo venía a oír cómo entró Jesús triunfando a Jerusalén. Yo no quería oír que usted me insultara, pastor, porque yo soy hijo de Dios. Jesús era hijo de Dios y tuvo que soportar la ira de Dios cargando tus pecados sobre sí mismo. ¿Cuánta razón tiene Isaías? Escondimos de él el rostro y hasta el día de hoy lo seguimos escondiendo porque no hemos meditado verdaderamente en la pasión de Cristo para nuestras vidas. ¿Cómo vamos a meditar, hermanos? ¿Qué le vamos a decir a Jesús cuando estemos delante de su presencia? Señor, mira, yo todas las Semanas Santas me las pasaba en el templo, escuchando las bonitas predicaciones de los pastores. Pero mi vida fue un desastre, porque nunca supo comprender ni meditar. ¿Por qué moriste tú en la cruz por mí? Por mí. En especial, Señor. Cuando meditemos en esto, hermanos, probablemente podamos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, cuando yo no lo merecía, cuando yo fui enemigo, cuando yo fui culpable, cuando yo fui pecador. Quizás podamos decir como Pablo le dice al pueblo allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 36 y 37. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, no podemos meditar en la pasión de Cristo.
Solamente cumplimos con un programa religioso, pero nuestro corazón está lejos de Él. Cuando no meditamos, cuando no tenemos el Espíritu Santo, nuestro corazón vaga por el mundo, deseando los placeres del mundo y desechando la obra de Cristo por nosotros. Sepa ciertísimamente la Iglesia del Calvario que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Su sacrificio y la ira del Padre viniendo sobre él, hermanos, es un adelante de lo que le pasará al mundo de pecado. La pasión de Cristo es un espejo de lo que viene. No es una mentira, tampoco es una broma. Todo lo que Jesús dice que pasará, créanlo, en efecto sucederá. Y lo estamos viendo, hermanos. Por eso estamos tan a la distancia en este día. Por eso no estamos reunidos en el templo, la casa de Dios. No piensen que ganará la salvación por las obras sin fe. Es imposible ser justificado solamente por las obras, por las peregrinaciones, por las indulgencias, por los diezmos abundantes que des. Si bien es cierto, los falsos apóstoles, los falsos profetas que han nacido en estos tiempos, venden indulgencias, hermanos. Pero no los verdaderos servidores del Señor, porque la verdad de Dios dice que todo es por gracia hacia aquellas inmundas criaturas que solo merecían la ira de Dios. Y si tú estás escuchando esto desde tu hogar, desde el cómodo sillón de tu casa, es por la gracia de Dios. Si tú piensas que eres salvo, si tú crees que eres salvo, si tú le has dicho sí a Jesús, es por la gracia de Dios. Por eso encontramos, hermanos, algunos beneficios para su iglesia. No dije el templo, para su iglesia. Dentro de esos beneficios, Él llevó el pecado de todos nosotros. Jesús nos justificó delante de su Padre. En su sufrimiento, Cristo hizo conocer nuestros pecados y fue crucificado por ellos. Por su resurrección, nos hace justos y libres de todo pecado. Si no lo puedes creer, solamente te pido una cosa: pídele a Dios la fe. La fe es un don de Dios. Pídele a Dios fe, porque esto depende de ti con Dios, ya que Dios hizo todo lo necesario. ¿Qué harás tú para meditar en la pasión de Cristo en esta semana? Desde tu hogar, desde esa cuarentena que estás pasando, junto a tu familia. ¿Seguirás esperando la entrada triunfal? Déjalo que entre en tu corazón. Que Dios les bendiga. Nuevamente, hermanos, antes de despedirme, le pido a la iglesia que se prepare para el jueves virtual, ya que, como todos sabemos, estamos pasando por esta cuarentena. No se olviden buscar la página de la Iglesia Nacional Presbiteriana del Calvario. Ahí tendremos, hermanos, por ahí tendremos la comunión virtual y por ahí se les van a dar las indicaciones necesarias a la iglesia para que todos estemos pendientes. Que Dios les bendiga.